Acompáñenos a conocer esta increíble propiedad en venta en el centro de Mérida, aún por ser restaurada y con muchísimo potencial. Esta propiedad cuenta con un terreno de 642 metros cuadrados con una construcción de 358 metros cuadrados. Cuenta con un antiguo aljibe, los tradicionales pisos de pasta, techos de más de 6 metros de altura con las tradicionales vigas y viguetas, un patio central increíble y una vista inigualable. Y lo mejor de todo es que este techo está en tránsito y está listado en 9.9 millones de pesos. Vamos a recorrerla. Nos encontramos en la calle 69, casi enfrente del Parque de San Cristóbal, a tan solo 15 minutos caminando de la Catedral y 15 minutos caminando del nuevo Parque de la Plancha. Este es un barrio en el cual ya empezamos a ver varias casas remodeladas, por lo cual es un buen momento en términos de plusvalía para realizar alguna inversión. Estamos llegando a lo que va a ser el próximo techo en tránsito. Con ustedes, la Casona San Cristóbal. A esta casa le caracteriza su fachada de 13.3 metros de largo por 50 metros de fondo. Además, unas imponentes alturas de más de 6 metros y medio. Y esta altura la podemos notar también en las enormes ventanas en las que mantiene la herrería de hace muchos años y también en la puerta que nos da acceso a la propiedad, la cual tiene más de 3 metros y medio de alto. Vamos a recorrerla. Imposible no notar la imponente altura que tenemos en los techos de esta propiedad, con casi 6 metros de alto, en la que nos encontramos las tradicionales vigas y viguetas que vamos a ver en construcciones del centro de Mérida. Estas además se encuentran en lo que consideraríamos buen estado, sin embargo no somos ingenieros, vale la pena checarlo con su estructurista, pero que ya nos deja ver el potencial que tiene esta propiedad, ya que el día de mañana bien se puede convertir en un restaurante, en una casa boutique o concept house, o por qué no, hasta en un lugar para hospedaje. En ella nos vamos a encontrar muchos detalles característicos de las casas del centro de Mérida. Tal es el caso de estos tradicionales pisos de pasta, los cuales aún no han sido restaurados, sin embargo, con una buena pulidita, seguro que van a volver a la vida y van a terminar de lucir este espacio, el cual está muy bien iluminado gracias a este enorme patio central de más de 70 metros cuadrados, que es el encargado de iluminar tanto las habitaciones que están alrededor como el pasillo de acceso. Y aquí perfectamente el día de mañana podríamos poner una barra para estar sirviendo a comensales, tener un patio al cual le podríamos incluir ya sea una malla sombra o tal vez algunas enredaderas que terminen de agregarle decoración a este espacio con algo de vegetación. Pero eso ya lo decidirá el próximo dueño. Vamos a ver las habitaciones y las crujías que componen a esta propiedad. Esta es la primera crujía o la primera habitación que vamos a encontrar en la propiedad. Cuenta con unas dimensiones de 4.5 por 9 de largo. Y de hecho, de aquí tenemos vista desde la fachada, la cual acabamos de ver hace un momento. Aquellas dos enormes ventanas que teníamos a los costados. Esta crujía, cuando la casa sea intervenida, se va a tener que mantener de esta forma, ya que por temas de línea no se permite hacer modificaciones en espacios que se encuentran en la primera sección. Así que esta bien podría ser un espacio para una tienda, en donde acá tengamos la caja, por aquí todo el mostrador e incluso por aquí podríamos aprovechar lo que en algún momento era un balconcito o un mirador para tener otro acceso y tener un frente de tienda que aproveche el largo de este espacio. A un costado tenemos esta otra habitación, oigan, y vean este detalle. Tenemos una carpintería que se mantiene casi intacta y que el día de mañana bien podría ser recuperada y reutilizada para este mismo espacio. Detrás mío llegamos a esta zona de 4.2 metros de ancho por 5 metros de largo. Igual un espacio que podría utilizarse para almacenamiento, área de servicio o también como un espacio comercial. A un costado nos encontramos con un espacio aún más iluminado gracias a las dos puertas que conectan con el patio central y que esto bien podría ser una barra larga, hacerlo hasta un speakeasy, un bar o, por qué no, el salón principal de un futuro restaurante. También podemos ver cómo yacen los vestigios o se queda al descubierto la mampostería, que es la que emplearon como método constructivo para hacer esta propiedad. Ya nos vamos dando idea de lo antigua que es esta casona. Otra pista que nos data de su historia y de su antigüedad son los enormes techos altos. Aquí tenemos como 6.2 metros de altura. Vemos esas tradicionales vigas y viguetas, de hecho son las vigas que en algún momento constituyeron las rieles del truck y que actualmente sirven como elemento estructural para sostener la losa del techo.
Por cierto, ahorita vamos a ir al techo y les voy a presentar una vista espectacular. Yo diría que de las mejores que he visto en esta zona de la ciudad. Pero antes, vamos a conocer el resto de la propiedad. Por acá tenemos otra zona de aproximadamente 5 metros por 4.6. Un espacio muy similar al que veíamos anteriormente y también podría servir como un espacio para tener una boutique. Esta puede ser de ropa, de artículos decorativos, bueno, aprovechando la afluencia y el turismo que tenemos en el centro de Mérida. Además, esta está muy bien conectada gracias a los 3 accesos que tenemos alrededor que nos conectan con el resto de las áreas de esta propiedad. Vamos a conocer la que tenemos detrás. Este espacio se encuentra también muy bien iluminado gracias a la ventana y acceso que tenemos que conectan con el patio central. Esta se puede aprovechar para el día de mañana tener un área de comensales y conectar e integrar perfectamente la zona de terraza con esta parte de aquí, dejando libre este pasillo para permitir la circulación que nos conecta con el patio trasero, el cual tiene 4 árboles enormes y preciosos que son los encargados de dar una sombra padrísima. Vamos a verlo. Oigan, pero antes de salir, aquí tenemos otros 2 espacios. De este lado, uno de 5x5 que actualmente está dividido en 2, una recámara de este lado y un baño de este, que es muy probable que el día de mañana puedan echar para abajo ese muro e integrarlo en un espacio más grande y así sacarle mayor provecho, o que podrían aprovechar esta división para tener un área de almacenamiento y de blancos. De este lado tenemos el espacio que antes constituía la cocina, sin embargo, es muy probable que al momento de intervenirla tengan que renovar todas las instalaciones, tanto hidráulicas como eléctricas. Esta además cuenta con un muy buen tamaño, con dimensiones de 5 metros por 5 metros. Espacio suficiente para poner una cocina y poder atender a todos los comensales. Yo diría que hasta una cocina industrial, ¿no? Completamente, tenemos el espacio suficiente para tener la cocina industrial y también la entrada y salida para poder darle flujo a los platillos, ya sea de los comensales que están de este lado o los que van a estar en la parte de afuera, en esta terraza, acobijados por la sombra de esos hermosos árboles. Vamos a verlo. ¡Wow! Esto es algo que sin duda le da un gran valor a la propiedad. ¿Cuántos años debe de tomar para tener árboles y vegetación como las que tenemos acá? Estos 4 árboles, entre los que se incluye un álamo en esta parte y también uno de zapote en la parte de atrás. Además, este espacio me encanta ya que tiene dimensiones suficientes para aprovecharlo de una excelente manera. Cuenta con 11.6 metros de ancho por más de 18 metros de fondo, es decir, más de 210 metros cuadrados para aprovechar. Imagínate aquí tener un jardincito o más que un jardín, una terraza para recibir a comensales, en donde además nos protege la sombra de estos árboles, haciendo un espacio bastante fresco. Oye, esta joyita de acá. Uf, de mis partes favoritas. Aquí podemos ver un antiguo aljibe antes de ser restaurado. Estos son los antiguos depósitos de agua pluvial que utilizaban en las casonas para poder recolectar el agua de lluvia y con ello poder lavarse el pelo o aprovechar para lavar a los animales. Es un tinaco enorme. Es un tinaco enorme, exactamente, y que en ocasiones hemos visto que han sido recuperados y utilizados de una manera muy original, como baños, como bares o incluso como fuentes. Yo aquí pondría tal vez un hueco y haría una barra de jugos para dar servicio a quienes se encuentren en esta zona. Buena idea, ¿eh? Está bueno, ¿no? Sí. Además se antoja con el calorcito que podemos tener en la mañana. Oigan, y acompáñenme. Aún nos queda una parte increíble de la propiedad. Creo que es mi parte favorita de ella. La vista que tenemos desde el roof. Vamos a verlo. ¡Wow! Vengan a ver esto. Tenemos una increíble vista de la iglesia de la Virgen de Guadalupe, justo enfrente del Parque de San Cristóbal. Y esto es algo que difícilmente el dinero puede comprar, ya que son pocas las ubicaciones que podemos tener con esta hermosa vista. Hoy, si bien es un techo, el día de mañana se puede aprovechar de una mejor manera, integrando un roof, ya sea para aprovechar de día o de noche. Si es de día tendríamos que poner algo de sombra, pero que también de noche nos puede deleitar de una vista espectacular. Desde aquí a 15 minutos de la plancha y 15 minutos de la catedral, convierte este en un punto estratégico para diferentes tipos de negocio. Oigan, y lo mejor de todo es que este techo está en tránsito y está listado en 9.9 millones de pesos. Si les interesa, les dejamos la información aquí abajo para contactarnos, y si quieren seguir viendo videos de casas increíbles, aquí les dejamos otro videito. Chao.